quiero empezar mi presentación con muchos agradecimientos. Agradecer a la Municipalidad de Lima a través de, obviamente, el alcalde, doctor Luis Castañeda, pero quien nos ha ayudado bastante y apoyado bastante en esta actividad ha sido la arquitecta Flor de María Valladolid. Quisiera agradecer al profesor Fumio Yamazaki, quien nos ayudó bastante durante estos 6 años que ha durado el proyecto, 1 año en preparación del proyecto y 5 años de ejecución, y a las autoridades de los diferentes ministerios de Vivienda, Economía, que han confiado en nosotros y nos han apoyado en realizar parte de las investigaciones que estamos presentando el día de hoy. Muy bien, durante el proceso que hemos estado realizando y durante estos 5 años de investigación, hemos estado desarrollando varias metodologías, las cuales queremos de alguna manera compartir con ustedes y que pongan en práctica estas metodologías que tienen definitivamente una base técnico-científica. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esto es lo que pasó en Turquía en el año 1999. Como ven ustedes, una gran destrucción en edificaciones, ya lo mencionó el doctor Zavala, edificaciones que han sido mal construidas, seguramente. Obviamente acá no hay autoconstrucción, pero sin embargo no han seguido la normatividad técnica, y eso es lo que queremos evitar. Siguiente, por favor. Esta es una vista de video en planta en la ciudad de Izmit, creo que es, en donde edificaciones de 5 o 6 pisos de albañilería o concreto armado colapsaron completamente, y obviamente llevándose consigo muchas vidas. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Transmitiendo estas actividades a través de la implementación de metodologías para evaluación y reducción del riesgo de desastres por terremotos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya hemos estado conversando acerca de las condiciones naturales en las cuales estamos nosotros, ¿no? Estamos en una ciudad totalmente sísmica, tenemos grandes concentraciones, no solamente de edificaciones, sino también, obviamente, de personas, y necesitamos, pues, identificar y zonificar estas zonas de riesgo, y eso es lo que venimos acá a presentarles. Muy bien, entonces, siguiente, por favor. No tenemos mucho tiempo. Entonces, acá, para complementar y redondear la idea acerca de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Tenemos la evaluación del riesgo, que es esta intersección de estos 3 parámetros: el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro, estamos hablando en este caso de amenazas naturales, terremotos y tsunamis. La exposición es cuán cerca están esas personas o su ubicación con respecto a estas amenazas naturales. Y el otro aspecto que tenemos es la vulnerabilidad, o sea, la susceptibilidad a ser golpeados o tener algún tipo de daño por este evento de tipo natural. Entonces, la idea es bajar esta área de riesgo ante desastres. Siguiente, por favor. Entonces, obviamente el peligro o amenaza no lo podemos reducir. No podemos decir a la naturaleza que no haya terremotos, no haya tsunamis, inundaciones. Entonces, nos queda reducir estos otros 2 parámetros. Es decir, alejar a las personas y a las propiedades de las amenazas, ¿no? Que es un problema muy complejo. Es un problema social, económico, inclusive político, la reubicación de personas o el traslado de instalaciones e infraestructuras. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿no? Pero cuesta tiempo y obviamente dinero. El otro aspecto está la reducción de la vulnerabilidad, y es ahí donde deberíamos trabajar. Tenemos 2 tipos de vulnerabilidad, ¿no? Ya se ha mencionado anteriormente la vulnerabilidad estructural, ¿no? La cual puede ser reducida a través de los proyectos de reforzamiento en las edificaciones, a través y sobre todo del seguimiento de la normatividad técnica actual. Y el otro aspecto de la vulnerabilidad es la vulnerabilidad social, que también, bueno, eso un poco nosotros no podemos trabajar mucho, pero sí con estas presentaciones queremos sensibilizar a las personas a que tengan en cuenta y tengan muy presente las amenazas en las cuales están expuestos, y sobre todo que sepan qué hacer, ¿no? Antes, durante y después de uno de estos eventos naturales. Entonces, tenemos, pues, que trabajar en esos 2 tipos de vulnerabilidades para reducir, de manera que podamos reducir el riesgo al final. Siguiente, por favor. Muy bien.
¿Cuál ha sido la experiencia durante estos últimos años acá en Perú? Siguiente. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la construcción sin aplicación de normas. Esto, por ejemplo, nos provoca en el año 2007, es una foto en el distrito de Tambo de Mora, donde edificaciones que parecieran que están en muy buenas condiciones estructurales, ¿no? Sufrieron muchos daños. Ya el doctor Zenón Aguilar acá les explicó un poco acerca de el problema de licuación de suelos que existen en zonas de terreno con niveles freáticos altos, ¿no? Entonces, para eso tenemos el mapa de microzonificación, ¿no? Para saber dónde ubicar o saber cómo construir en determinadas condiciones de suelo. Siguiente, por favor. Informalidad en la construcción. Entonces, tenemos edificaciones que fueron, y más o menos tenemos un estudio que lamentablemente nos revela que entre 60, 70 hasta un poco más por ciento de nosotros los peruanos vivimos en edificaciones que han sido autoconstruidas, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa autoconstrucción no tiene ninguna supervisión técnica la que nos permita, pues, decir que estamos viviendo en una vivienda segura. Siguiente, mal uso de los materiales de construcción. Siguiente, ¿no? Entonces, como consecuencia, nuestra experiencia en los últimos 3 grandes sismos que hemos todos nosotros vivido acá, el año 96 en Nazca, donde muchas edificaciones destinadas a infraestructura, en este caso educativa, fue dañada. El año 2001 en Moquegua, ¿no? Muchas edificaciones de adobe, por ejemplo, colapsaron. Y la informalidad que encontramos en Pisco en el año 2007, este edificio, por ejemplo, que era un hotel de 5 pisos, ¿no? El cual tenía permiso solamente para 3. Bueno, al final quedaron 3 pisos, 2 de ellos completamente colapsados, obviamente con personas dentro. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Sin prevención tenemos mayores pérdidas de vidas y materiales y, por supuesto, mucho costo de reconstrucción. Con prevención, obviamente, lo que queremos salvar es la vida, ¿no? Ya que la propiedad de alguna manera la podamos recuperar en el tiempo. Entonces debemos estar prevenidos. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, todos ustedes han recibido este folleto. Hemos tratado de traducir toda esta experiencia científica en este proyecto. Obviamente no nos vamos a volver especialistas al leer este proyecto, pero lo que sí vamos a aprender es qué cosa es lo que debemos hacer o pedir a los técnicos para justamente hacer un estudio de riesgo sísmico. Esa es la idea. Muy bien, ¿cuál es el estudio? ¿Cuál es el objetivo de este estudio de riesgo sísmico, ¿no? Es elaborar mapas de riesgo. En este caso sería mapa de riesgo sísmico o por tsunami, ¿no? A nivel urbano a través de estudios técnicos basados en metodologías científicas. Entonces, en este momento estamos conversando muy de cerca con CENEPRED, ¿no? De manera de convertir estas metodologías científicas en métodos que sean colocados en una normatividad nacional. Muy bien, entonces, ya se había mencionado cómo hago este estudio de riesgo sísmico, y como les digo, estaba acá en este folleto, que también lo pueden encontrar en nuestra página web. Simplemente en Google ustedes ponen SISMIT y lo primero que va a aparecer es nuestra página web y pueden bajar esta información, ¿no? Entonces hacemos 3 aspectos para llegar a realizar estos mapas de riesgo sísmico. Ya mencionó el doctor Aguilar que tenemos hasta el momento solamente 16 distritos en Lima con mapas de riesgo completos, ¿no? Que están obviamente publicados y trasladar la información a los diferentes niveles gubernamentales. Entonces tenemos 3 aspectos. Primero empezamos por el escenario sísmico y la microzonificación geotécnica, luego el análisis de la vulnerabilidad y finalmente la elaboración de estos mapas de riesgo. Siguiente, por favor. Esta es la metodología propuesta: evaluación de las edificaciones, microzonificación geotécnica y la metodología para la evaluación de este riesgo. Trabajamos en este caso con el Ministerio de Vivienda. Hemos trabajado varios distritos donde inclusive incluíamos no un estudio preliminar, la evaluación del sistema, perdón, la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas de agua. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya vamos a pasar esto rápidamente. El doctor Aguilar nos mencionó cómo es que se hacía este mapa de microzonificación, ¿no? Recopilación de información, estudios geofísicos, geotécnicos. Como le digo, esta es una propuesta técnico-científica que debería ser seguida, ¿no? Entonces terminamos con los mapas de microzonificación geotécnica. Siguiente, por favor.
Con la experiencia o con la sismicidad del lugar se elabora la amenaza sísmica. Siguiente, esto ya nos habían explicado. Los estudios de campo, ¿no? O sea, no con recopilación de información podemos realizar un estudio adecuado, ¿no? Tenemos que ir a campo y realizar los estudios, sobre todo para conocer las características geotécnicas y geofísicas del terreno. Siguiente, por favor. Y se llega a este mapa. Este es un ejemplo, por ejemplo, disculpen, para el distrito de Chorrillos, ¿no? Entonces, este mapa de microzonificación posteriormente, para nosotros los ingenieros civiles, es transformado en aceleraciones, ¿no? Que es uno de los parámetros importantes para el cálculo de la respuesta sísmica de las edificaciones. Siguiente, por favor. Pasamos a evaluar la vulnerabilidad. Entonces terminamos con el aspecto sismológico y geotécnico. Entonces pasamos ahora a la evaluación de la vulnerabilidad estructural. Para esto se ha desarrollado una cartilla cualitativa de levantamiento de datos de campo, ¿no? Donde se archivan, ¿no?, las características físicas de las edificaciones. Siguiente, por favor. Y con esto elaboramos mapas de datos o bases de datos geoespaciales. Hacemos una base de datos donde no solamente integramos la información geográfica de la edificación, sino también todas las diferentes características que puedan ser observables. Inclusive se puede ingresar fotografías, videos para hacer un control de calidad adecuado de la información levantada. Siguiente. Si el área que estamos estudiando es un área con pendiente, ustedes saben que los levantamientos topográficos son bastante costosos, entonces utilizamos información satelital para generar mapas tridimensionales. Siguiente, por favor. ¿No? Integramos información topográfica obtenida desde satélites con imágenes satelitales de alta resolución para generar, siguiente, estos modelos tridimensionales de zonas ocupadas urbanas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque en muchos lugares no existe catastro, por ejemplo. No, al no existir catastro, no podríamos hacer mapas de riesgo de zonas ocupadas. Entonces nos ayudamos de información satelital para generar estos niveles de datos, ¿no? Obviamente acá no vamos a poder, identificar las características físicas de las edificaciones, pero sí, de alguna manera podemos extrapolar, ¿no?, características estructurales de las edificaciones basadas en estas imágenes de satélite. Siguiente, por favor. Entonces, con esta información geoespacial pasamos a la elaboración de mapas temáticos. Podemos tener mapas temáticos absolutamente de lo que querramos, ¿no? Materiales, número de pisos, uso del suelo, ¿no? Y como les digo, esto está en una plataforma SIG, la cual puede ser consultada, ¿no? A través, inclusive, estamos haciendo herramientas web con aplicaciones de sistemas de información geográficas que sean gratuitas, ¿no? Entonces, esta información podríamos tenerla a la mano. Siguiente. Con esta información de levantamiento de edificaciones elaboramos los mapas de vulnerabilidad, ¿no?, como ya se había mencionado anteriormente, con estos análisis estructurales. Siguiente, por favor. Entonces pasamos al análisis de riesgo, o sea, ¿cuánta pérdida vamos a tener? Entonces, por un lado ya tenemos la información geotécnica con un escenario sísmico. Por otro lado, con la evaluación de campo de las edificaciones tenemos la vulnerabilidad. Entonces, el riesgo es cuál sería el daño que vamos a obtener, ¿no? Entonces, el riesgo se expresa, ¿no? En este caso lo estamos expresando en costo de reparación de la edificación. Este costo de reparación, obviamente, va a depender mucho del tipo de estructuras, la aceleración del terreno y el nivel de daño que lo vamos a obtener, como ya lo mencionó el doctor Zavala, de cientos de ensayos de laboratorio. Siguiente, por favor. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, ¿no?, del costo de reparación para edificaciones, ¿no?, donde ingresamos los niveles de distorsión que hay en las edificaciones debido a la aceleración por un escenario sísmico, ¿no? Entonces, los diferentes niveles de distorsión nos van a generar diferentes niveles de daño. Siguiente, por favor. Y con estos diferentes niveles de daños hemos hecho un estudio socioeconómico de cuánto cuesta la reparación por metro cuadrado, ¿no? Entonces, con esto podemos evaluar finalmente, siguiente, acá estamos implementando la información geotécnica a la base de datos geoespacial, en este caso de edificaciones. Acá presentamos este mapa en aceleraciones máximas de suelo. Siguiente, por favor. Y tenemos el mapa de riesgo.
¿no?, en costo de reparación. Entonces, estas herramientas son las que queremos trasladar a ustedes. Siguiente, por favor. Y acá ya tenemos una, a través de, se llama una interpolación numérica, ¿no?, pero es una extensión de la evaluación de los daños en algunas edificaciones, y mediante una interpolación, o sea, sacar promedios y sacar digamos, valores ponderados, podemos hacer este mapa de riesgo para todo un distrito o una zona urbana. Siguiente, por favor. También, como les había mencionado, hacemos la evaluación de sistemas de agua, la evaluación del riesgo. Esto es bastante preliminar, ya que no estamos usando formulación nacional, no estamos tomando unas curvas desarrolladas por investigadores japoneses. Siguiente, por favor. Donde tenemos también la parte geotécnica, nos da, en este caso no la aceleración del suelo, sino la velocidad producida por el sismo. Y acá tenemos el daño en las tuberías, indicadas en número de roturas por kilómetro de tubería, ¿no? Como ejemplo, siguiente, por favor, tenemos bueno, en este caso estamos haciendo el inventario de las tuberías de agua en el distrito de Chorrillos, a la cual le añadimos la información geotécnica siguiente para obtener los daños, ¿no?, expresados en roturas por kilómetro de tubería. Muy bien, creo que eso ya era lo final. Siguiente. Para terminar, ¿no?, acá hemos calibrado, se ha calibrado este modelo de daño con el terremoto de Pisco. Entonces, esta es la simulación del daño con las características de las edificaciones y las condiciones de suelo, y esto es lo real, ¿no? Como ven ustedes, hay una gran congruencia entre la simulación que se ha generado con los datos reales, ¿no?, del terremoto. Muy bien. Entonces, esas son las herramientas que ustedes deberían utilizar para la evaluación del riesgo en zonas urbanas. Muchísimas gracias.